Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy, en Estación Literaria, les vamos a leer desde la Universidad Corporación Universitaria Americana, en la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil, varios cuentos infantiles. Y aquí, en la compañía de Gonzalo Arango, hay que entender que la literatura infantil tiene dos funciones. Según Walter Benjamin, la primera es enseñar o dar principios morales, y la segunda es causar en los niños y niñas la introducción a un mundo imaginario que los llenará de nuevas voces, entendimientos y visiones del mundo. La literatura es, al fin y al cabo, una representación estética y ficcional de la realidad. Y a los niños hay que suministrarles esa realidad desde princesas, hadas, magia y animales parlantes. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la literatura infantil hecha por la Corporación Universitaria Americana. Caperucita Roja. Había una vez una niña que vivía en una aldea. Ella era tan hermosa como no había otra. Su madre la quería mucho, también su abuela. Ella le había hecho una capa con gorrito de color rojo. Le quedaba tan bien que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo: tu abuela está enferma, anda y ve cómo está. Le llevas esas galletas y esta mermelada. Enseguida, Caperucita se dirigió a visitar a su abuela, quien vivía en otra villa. Cuando caminaba por el bosque, se encontró con un lobo. Al lobo le hubiera gustado comerse a Caperucita Roja en el mismo sitio, pero no se atrevió porque cerca en el bosque había unos leñadores. Fingió ser amable con ella y le preguntó hacia dónde se dirigía. La pobre niña no sabía que era el peligroso hablar con el lobo y le dijo: voy a ver a mi abuelita. Le llevo unas galletas y mermelada que mi mamá preparó para ella. ¿Vive ella muy lejos?, preguntó el lobo. Sí, contestó Caperucita. Su casa está al otro lado del molino. Es la primera casa en la villa. Bueno, dijo el lobo, me gustaría verla también. Yo voy a tomar este camino y tú tomas el otro, para ver quién llega primero. El lobo tomó el camino más corto, corriendo tan rápido como podía, mientras la niña tomó el camino más largo, divirtiéndose recogiendo nueces, persiguiendo mariposas y cortando flores. No le tomó mucho tiempo al lobo llegar a la casa de la abuela. Al llegar a la casa, tocó la puerta. Toc, 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 toc. ¿Quién es?, se escuchó una voz desde adentro. Es tu nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, ocultando un poco su voz. Traigo galletas y mermelada que mi madre preparó para ti. La abuela, que estaba en cama, dijo: levanta la aldaba y entra. El lobo levantó la aldaba y la puerta se abrió. Enseguida saltó a la cama y en menos de un segundo se comió a la abuela. Después cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja. Momento más tarde, Caperucita golpeó la puerta. Toc, 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 toc. ¿Quién es?, se escuchó la brusca voz del lobo. Cuando Caperucita escuchó la voz del lobo, se asustó, pero al recordar que su abuela estaba enferma, contestó: es tu nieta, Caperucita Roja. Te traigo galletas y mermeladas que mi madre preparó para ti. El lobo habló con voz suave y dijo: levanta la aldaba y entra. Caperucita Roja la levantó y la puerta se abrió. El lobo se cubrió con las cobijas y dijo: pon las galletas y la mermelada sobre la mesa y ven a sentarte a mi lado. Caperucita se sentó en la cama y miró fijamente a su abuelo. Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes?, exclamó Caperucita. Son para abrazarte mejor, contestó el lobo. Y abuelita, qué grandes son tus orejas, son para oírte mejor. Abuelita, qué grandes son tus ojos, son para verte mejor, hijita. Pero abuelita, qué grandes son tus dientes, exclamó llorando. Caperucita Roja, son para comerte mejor, replicó el lobo, y tirando hacia atrás la ropa saltó fuera de la cama. Cuando ya estaba por atrapar a Caperucita, un leñador que estaba en el bosque entró de golpe a la casa. Con un fuerte golpe de hacha cortó la cabeza del lobo y nadie nunca más volvió a ser molestado
por esa malvada criatura. Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que hacía mucho tiempo deseaban tener un niño. Entonces, un día, la mujer pensó que su deseo por fin se iba a realizar. Su casa tenía una pequeña ventana atrás, desde donde se podía ver un magnífico jardín lleno de hermosas flores y toda clase de hierbas y verduras maravillosas. El jardín estaba rodeado por una muralla alta y nadie se atrevía a entrar porque pertenecía a una bruja. Un día, cuando la mujer estaba en la ventana mirando hacia el jardín, se fijó en un sembradío lleno de espléndidos rábanos, que se veían tan frescos y tan deliciosos que ansiaba comerlos. El deseo de comerse los rábanos crecía día a día, y como ella era una mujer honesta, sabía que nunca podría comerlos. Empezó a adelgazar y se puso pálida y débil. Su esposo se preocupó y le preguntó: «¿Qué te pasa, querida esposa?». «Ay», dijo, «si no puedo comer unos rábanos del jardín de atrás de nuestra casa, moriré». Su esposo, que la amaba mucho, dijo: «No dejaré que te mueras, querida». Cuando oscureció, el hombre se trepó a la pared, entró en el jardín de la bruja y rápidamente cogió un puñado de rábanos y se los llevó a su esposa. Ella de inmediato hizo una ensalada y vorazmente se los comió. Tenían un sabor tan delicioso que al día siguiente creció su deseo de comer más. Para mantenerla contenta, su esposo sabía que tenía que ser valiente e ir al jardín otra vez. Esperó toda la tarde hasta que oscureció, pero cuando saltó de la pared, se encontró cara a cara con la bruja. «¿Cómo te atreves a entrar en mi jardín a robarte mis rábanos?», dijo ella furiosa. «Ay», contestó él, «no vine por aquí por mi propia voluntad, pero me sentí forzado por el peligro que amenazaba a mi esposa. Ella vio tus rábanos desde la ventana, y tan grande fue su deseo de ellos que pensó que moriría si no comía algunos». Entonces la bruja dijo: «Si todo lo que has dicho es verdad, permitiré que tomes cuantos rábanos quieras. A cambio, me tienes que dar el niño que tu esposa va a tener. El niño tendrá un buen hogar y yo seré su madre». El hombre estaba tan horrorizado que aceptó. Cuando su esposa dio a luz una pequeña niña, la bruja vino a su casa y se la llevó con ella. La llamó Rapunzel. Rapunzel llegó a ser la niña más hermosa bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio del bosque. La torre no tenía ni escaleras ni puertas, solo una pequeña ventana en lo alto. Cada vez que la bruja quería subir a lo alto de la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tus cabellos». Rapunzel tenía un maravilloso cabello largo, tan fino como el oro hilado. Siempre que escuchaba el llamado de la bruja, se soltaba el cabello, lo ataba alrededor de uno de los ganchos de la ventana y lo dejaba caer al piso. Entonces la bruja se trepaba por la trenza de oro. Entonces un día, el hijo del rey, que cabalgaba por el bosque, pasó por la torre, escuchó un sonido tan glorioso que acercó su caballo para escuchar. El hermoso sonido era de Rapunzel, que trataba de pasar el tiempo cantando. En vano el príncipe buscó una puerta para entrar a la torre. Sin embargo, la canción había tocado su corazón, tanto así que regresaba al bosque todos los días para escucharla. Un día vio a la bruja acercarse a los pies de la torre. El príncipe se escondió detrás de un árbol para observar y la escuchó decir: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tus cabellos». Rapunzel dejó caer sus largas trenzas y la bruja se trepó. «Entonces, así es como se entra a la torre», dijo a sí mismo. «Bueno, tendré que probar mi suerte». Al día siguiente, al oscurecer, fue a la torre y llamó: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tus cabellos». El cabello de Rapunzel cayó de inmediato y el príncipe subió.
Al principio Rapunzel estaba aterrorizada y al ver al hombre extraño, pero el príncipe le dijo gentilmente que la había escuchado cantar y su corazón había sido tocado por su dulce melodía. Las botas de las 7 leguas. Había una vez un leñador y su esposa, quienes tenían 7 niños, todos varones. El mayor tenía 10 años y el menor solo 7. Todo el mundo estaba muy sorprendido de que hubieran tenido tantos niños en tan poco tiempo, pero era porque la esposa siempre daba luz a mellizos, excepto por el primero. La pareja era muy pobre y los 7 niños eran una gran carga para ellos, porque todos aún eran muy pequeños para ganarse la vida. El menor era extremadamente delicado y rara vez decía una palabra, lo cual los hacía muy infelices. Ellos pensaban que él era estúpido, pero la verdad es que era realmente talentoso. Era muy pequeño y cuando vino al mundo no era más grande que un pulgar, razón por la cual lo llamaron Pulgarín. A la familia le parecía que todo lo que este pobre niño hacía o decía era incorrecto. Sin embargo, él era el mejor y el más sensato de sus hermanos. Y a pesar que hablaba muy poco, escuchaba mucho. Entonces vino un año muy difícil. El país fue azotado por la hambruna y los padres tuvieron que tomar la decisión de deshacerse de los niños. Una noche, cuando los niños estaban acostados, el leñador y su esposa se sentaron frente al fuego a hablar. Él le dijo a ella, con el corazón roto de dolor: no puedo soportar ver a nuestros hijos morirse de hambre ante nuestros ojos. Así es que he decidido perderlos en el bosque mañana. Los pondremos a recoger leña y luego nos escabulliremos sin que nos vean. Ah, lloró su esposa. ¿Podría ser tan cruel como para perder a tus hijos? Su esposo le explicó otra vez lo pobres que eran, pero ella no podía consentir su plan. Sin embargo, después de considerarlo, pensó que sería verlos morirse de hambre ante sus propios ojos. Finalmente, aceptó y se fue a dormir llorando. Pulgarín había estado escuchando toda la conversación, se había levantado silenciosamente y se había escondido bajo las escaleras para escuchar y evitar ser visto. Pulgarín regresó a su cama, pero no pudo dormir por el resto de la noche, porque se puso a pensar en lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y fue al banco de un arroyo donde se llenó los bolsillos con piedrecitas blancas. Después regresó a la casa. Cuando más tarde toda la familia dejó la casa, Pulgarín no le dijo su secreto a nadie. Pronto estaban en un espeso bosque donde era imposible verse el uno al otro a una distancia de 10 pasos. El leñador empezó a talar árboles mientras los niños recogían ramitas y hacían atados con ellas. Cuando sus padres los vieron que trabajaban duro y gradualmente se empezaron a apartar de ellos y después, de repente, tomaron una pequeña senda que los llevaba a casa por una ruta diferente. Cuando los niños se dieron cuenta de que estaban solos, empezaron a llamar a sus padres y algunos empezaron a llorar. Pulgarín les dijo que no lloraran porque él sabía muy bien cómo regresar a la casa. Cuando iban caminando, él había marcado el camino dejando caer las piedrecitas blancas de su bolsillo. No se asusten, hermanitos, dijo. Nuestros padres nos han dejado atrás, pero yo los voy a llevar de vuelta a casa. Solo tienen que seguirme. Ellos lo siguieron y él los guió de regreso a la casa por el mismo camino por el cual habían llegado al bosque esa mañana. Al principio, ellos estaban asustados de entrar a la casa y pusieron sus oídos en la puerta para escuchar lo que su madre y su padre decían. Ahora bien, cuando el leñador y su esposa habían regresado a la casa, se encontraron con que el señor del pueblo les había enviado 10 piezas de oro. Él les debía dinero desde hacía mucho tiempo, pero ellos pensaban que nunca lo iban a recuperar.
Esto les había dado nuevas esperanzas, porque la pobreza estaba en realidad muriéndose de hambre. Inmediatamente, el leñador envió a su esposa donde el carnicero, dado que no habían comido por mucho tiempo. Ella compró 3 veces más carne que la que necesitaba para una cena para 2. Cuando habían comido lo suficiente, ella dijo: «Oh, querido, ¿dónde estarán nuestros pobres niños ahora? Hubieran tenido una buena cena esta noche. Te dije que nos iba a pesar el haberlos perdido. ¿Qué estarán haciendo ahora en el bosque? Oh, Dios mío, a lo mejor los lobos ya se los comieron. Has sido muy cruel al abandonar a nuestros niños así». Como su esposa seguía regañándolo, el leñador perdió la paciencia porque él estaba tan molesto por el asunto como ella. Sin embargo, a él nunca le había gustado que ninguna persona le dijera: «Te lo dije», tan seguido como ella lo hacía. Ahora a su esposa le corrían las lágrimas y estaba llorando. «Ay, ¿dónde estarán mis niños ahora? Mis pobres niños». Lloraba tanto que los niños que estaban en la puerta la escucharon y empezaron a gritar todos a la vez: «¡Aquí estamos, aquí estamos!». Ella se apresuró a abrirles la puerta y los recibió con los brazos abiertos. «Estoy tan feliz de verlos, mis queridos niños», dijo. «Deben de estar muy cansados y hambrientos. Y miren qué sucios están. Pedro, ven aquí para lavarte la cara». Pedro era su hijo mayor y al que más amaba porque él era pelirrojo igual que ella. Después se sentaron a la mesa y comieron con un gran apetito, lo que agradó a sus padres. Mientras comían, ellos les contaron los asustados que habían estado en el bosque, por lo general hablando todos al mismo tiempo. El leñador y su esposa estaban contentísimos de tener a sus niños de vuelta en casa, pero ay, su felicidad duró tan solo lo que los 10 piezas de oro duraron. Cuando habían gastado todo el dinero, se encontraron en la misma situación desesperada de antes. Decidieron que no tenían otra opción más que abandonar a sus niños otra vez. Y este fue el primer cuento de una serie de programas en donde abordaremos la moral desde la infancia. Sí, Rin Renacuajos salió esta mañana para encontrarse con un nuevo mundo y en donde los niños entenderán la obediencia y también el respeto hacia el otro, los otros y los otros. La otredad, esa que desde Foucault está en el cuidado de sí. La literatura es filosofía en acción y más cuando se les da a los niños pequeños. Esto fue Estación Literaria.